Por un lado, es sorprendente que no se sepa desde hace tiempo todo lo relativo a cuestiones tan elementales y comparativamente tan agradables de investigar como la eyaculación femenina y la zona de Grafenberg, alias el punto G. Por otro lado, la literatura médica no descubrió el clítoris hasta el siglo XVI, o sea, unos 100 millones de años después de su introducción en el mercado. Y bueno, desde luego se puede suponer que los profanos interesados en este tema lo habrán detectado ya alguna vez, pero sin embargo en el siglo XVII el anatomista danés llamado Gaspar Bartholin criticaba a sus predecesores el hecho de que pretendieran adjudicarse ese supuesto descubrimiento, porque según decía él, el clítoris ya era reconocido en la antigua Roma, cosa que no parece del todo improbable. También la eyaculación femenina se describió no pocas veces en textos como el Kama Sutra, los textos de Aristóteles o de los griegos, y la literatura pornográfica. Hasta entrado el siglo XVIII, se sospechaba asimismo que sin el semen femenino no podría producirse en ningún caso la fecundación. Incluso en los textos científicos sobre sexología escritos a principios del siglo XX, como el de Richard Krafft Ebing, Max Mousset, Havelock Ellis y Magnus Hirschfeld, aparecen las llamadas poluciones femeninas. Poco después, la eyaculación femenina se convirtió en un tema pasado de moda, al menos en la literatura médica, y durante algunas décadas se consideró como un mito acuñado para las ensoñaciones masculinas. En general, después de un breve florecimiento durante la década de 1920 y 1930, la sexología ha avanzado con un paso lento, lo cual podría deberse, entre otras cosas, a que, cuando en las universidades se ha pretendido investigar el orgasmo, siempre se han alzado voces airadas, tanto en Estados Unidos como en Europa. De todos modos, el contribuyente siempre ha sospechado que en la universidad se investiga mucho sobre orgasmos y que se trabaja poco. Así se podría explicar, quizás, que por ahora la mayoría de los médicos y estudiantes de medicina sepan sobre las partes y funciones del cuerpo femenino implicadas en el tema, menos que el consumidor de pornografía medianamente avispado. Desde hace pocos años se considera en cierto modo indiscutible la existencia de la eyaculación femenina, pero los detalles siguen sin estar claros. Por el contrario, en el caso de los hombres se sabe con exactitud cómo, por qué y mediante qué órganos se produce la eyaculación. El anatomista holandés Reiner de Graaf fue uno de los primeros que se dedicaron a investigar la cuestión de los órganos implicados. En 1672 escribió sobre una próstata femenina, que al igual que la masculina estaría situada en torno de la uretra y cuya descarga produce tanta voluptuosidad como la de la próstata masculina. Citaba al anatomista griego Herófilo de Calcedonia y al médico griego Galeno, que asimismo informaron sobre la existencia de una próstata femenina y sospechaban que la secreción de dicho próstata solía en parte por unos orificios situados en la uretra. Aconsejamos a continuación a ustedes los lunares que no se precipiten a soltar una carcajada al escuchar esto, porque un poco más adelante podrían arrepentirse, ¿eh? En el año de 1880, el ginecólogo escocés Alexander Skinner escribió las llamadas glándulas de Skinner, también conocidas como glándulas parauretrales, situadas junto a la uretra femenina, pero no pudo averiguar cuál era la función de estas glándulas. En 1926, el ginecólogo holandés Theodor Hendrik van de Velde, en su libro Helbolkomend Hulbeling, que fue un éxito de ventas, habló detalladamente de la posible existencia de una eyaculación femenina, diciéndonos: no hay duda que se produce al menos en parte de las mujeres. Sospechaba que el origen de este flujo se encontraba en las glándulas de Bartholin, que también se encargan de la humidificación de la parte anterior de la vagina. Las glándulas de Skinner serían, según Van der Velde, demasiado pequeñas para hacer posible una acumulación de secreción que pueda eyacularse.
El ginecólogo alemán Ernest Grafenberg describió finalmente en 1950 una zona erógena en la pared vaginal anterior a lo largo de la uretra, cuya existencia él mismo confirmaba mediante su propia experiencia con numerosas mujeres. Del artículo se desprende claramente que Grafenberg había obtenido sus datos en el ámbito privado. Desde entonces, rara vez se ha visto con tanta franqueza en los textos sexológicos. Según Grafenberg, algunas mujeres en el momento del orgasmo expulsan por la uretra gran cantidad de un fluido claro que no es orina, cosa que él, sin embargo, no había investigado en el laboratorio. Como consecuencia de esta hipótesis formulada con tanta prudencia, probablemente se trataba de secreciones producidas por algunas glándulas ubicadas en el interior de la uretra, que estaría en relación con las zonas erógenas descritas. Y bueno, no es cuestión de pensar en una función como lubricante, ya que el fluido no se segrega hasta producirse el orgasmo. En 1953 apareció este artículo de Grafenberg, reelaborado como capítulo de un libro de sexología. Ya no se trataba de una apreciación personal. El párrafo referente a la eyaculación femenina fue suprimido por razones desconocidas. En el primer momento, el artículo de Grafenberg fue ampliamente ignorado. El sexólogo Alfred Kinsley y sus colaboradores, en su famosa obra de 1953 llamada El comportamiento sexual de la mujer, se limitaron a mencionar que las contracciones musculares de la vagina que producen como secuencia del orgasmo pueden expulsar algunas secreciones vaginales y, en unos posibles casos, lanzarlas hacia afuera con una cierta fuerza. De hecho, de que la zona de Grafenberg no aparezca en el libro de Kinsey y que represente el interior de la vagina como insensible, se debe fundamentalmente a que Kinsey quería borrar de la faz de la Tierra la idea de un orgasmo vaginal, decisivamente acuñada por Freud. Desde un punto de vista científico, esto no era jugar limpio, pero muchas mujeres pudieron estar agradecidas a Kinsley. Durante décadas, se había esperado de ellas que en el transcurso de su maduración psicosexual aprendieran a renunciar al orgasmo clitórico en beneficio del orgasmo vaginal, que representaría un comportamiento más maduro. Después de Kinsey, durante 25 años no hubo muchas novedades, salvo una o dos tímidas mediciones del tema en la literatura especializada. También los sexólogos William Masters y Virginia Johnson, en su prometedor estudio Human Sexual Response, en 1966, para el cual utilizaron por primera vez datos sobre el comportamiento sexual humano obtenidos en el laboratorio, calificaron la eyaculación femenina como concepto erróneo, aunque muy difundido. Más tarde, Master y Johnson reconocieron que en algunas mujeres podía llegar a producirse una reacción sexual parecida a una eyaculación, pero explicaron el fenómeno como una incontinencia urinaria y recomendaron que, en este caso, se consultara con un médico. Hubo que esperar hasta finales de la década de 1970 para que la eyaculación femenina fuese redescubierta en el contexto del movimiento feminista y en los 10 años siguientes fuera incluida en algunos estudios y encuestas. En 1982, los psicólogos y orientadores sexuales Alice Kantz Ladas y Beverly Wilpe y John de Perry publicaron el libro The He-Sport and Other Recent Discoveries About Human Sexuality, que hizo popular la expresión .G, que todavía actualmente se usa, aunque pueden inducir a error para referirse a la zona descrita por von Grafenberg. Por primera vez, se abrió un amplio debate sobre la zona de Grafenberg en círculos especializados. Hoy en día, aún se menciona una y otra vez, aunque hasta ahora no se haya conseguido demostrar la existencia de abundantes terminaciones nerviosas u otras peculiaridades anatómicas en el lugar indicado de la pared vaginal. No era así como se describía en la tesis de Grafenberg, según la cual se trataría de una zona erógena, porque desde ahí se podía estimular el sensible tejido glandular situado tras la pared de la vagina
y en torno a la uretra. En la década de 1980, el discutido fenómeno de la eyaculación femenina se investigó ocasionalmente en condiciones de laboratorio, y por desgracia no es fácil obtener este fluido aislándolo en otros que están presentes en la actividad sexual. Sin embargo, en el análisis se encontró en muchos casos, aunque no siempre, una elevada concentración en comparación con la orina de una sustancia llamada fosfatasa ácida prostática, PAP en inglés, FAP en español, así como fructuosa, siendo ambas sustancias características en las secreciones masculinas de la próstata. En cambio, las concentraciones de urea y creatina, que son importantes componentes de la orina, eran bajas en la mayoría de los casos. Más tarde se constató, sin embargo, la presencia de la FAP también en secreción vaginal, con lo que sugirió una pregunta relativa a si el fluido no viene, al menos en parte, de la vejiga y simplemente sucede que se mezcla con secreciones glandulares en la uretra. Para poner las cosas aún más difíciles, se contrastó el hecho de que las mujeres, tanto individualmente como según la fase del ciclo en el que se encuentren, producen fluidos de distinta composición. Algunas veces la secreción recogida era blanquecina, otras veces era transparente, en unas muestras se encontraban más similitudes con la orina, en otras menos, y también la cantidad descrita entre las distintas publicaciones oscilaba entre los 10 y 900 mililitros. En contra de las teorías de la orina, se pueden alegar que el característico olor a espárragos que por causas genéticas aparece en la orina en más o menos la mitad de las personas después de consumir esta hortaliza, no se presenta en el líquido eyaculado por las mujeres y tampoco en la de los hombres. Un experimento privado, hasta ahora no reproducido, de una alumna del investigador canadiense Edwin Belzer, dio como resultado que el fluido eyaculado no representaba influencia alguna en un medicamento que entiñe la orina de un intenso color azul. A finales de la década de 1980, dos amplios estudios realizados en Estados Unidos y Canadá dieron como resultado que el 39.5% de las mujeres encuestadas habían eyaculado un fluido una o varias veces. El 65.9% afirmaba tener una zona sensible en la vagina y el 72.6% de estas mujeres podían llegar al orgasmo por estimulación de dicha zona, más de la mitad de ellas sin estimulación adicional del clítoris. En este subgrupo del 65.9% había un 82.3% que había experimentado la eyaculación femenina. Por lo pronto, se dedujo que todo esto de entre el 10 y el 40% de todas las mujeres habían eyaculado al menos algunas veces, y se mantuvo esa idea hasta que el sexólogo Francisco Cabello Santamaría en 1996 analizó orina femenina y halló el llamado antígeno prostático específico, APE en español, que como su nombre indica solo se produce realmente en la próstata del hombre. Comprobó que el 75% de las pruebas de la concentración de APE era más elevada después del orgasmo que antes. Cabello Santamaría concluye a partir de esto que, aunque todas las mujeres son capaces de eyacular, en la mayoría de los casos el fluido producido va a parar a la vejiga, un fenómeno que también se da en los hombres y se conoce como eyaculación retrógrada. En un experimento realizado en el 2001 por el sexólogo Gary Schubach, se puso de manifiesto que las personas que tuvieron una eyaculación y cuya vejiga había sido vaciada antes con un catéter, produjeron durante el orgasmo entre 50 y 900 mililitros de fluido. Este fluido se extrajo a sí mismo mediante un catéter especial para la vejiga con el fin de asegurar que provenía solo de esta. El contenido de urea y creatinina que se halló en este fluido era claramente inferior al que suele hallarse en la orina. Dado que el catéter introducido cerraba toda comunicación entre la vejiga y la uretra, el fluido recogido no podía prevenir de las glándulas que desembocaban en la uretra. Sin embargo, no se explicaba en esta investigación la causa de que, en una vejiga recién vaciada,
se acumulara tanto líquido con unas características tan inusuales para la orina. La prudente conclusión de Subhash fue que la excitación sexual influía en la producción del fluido dentro de la vejiga. Es poco lo que ha quedado realmente claro. En todo caso, ahora ya no se discute que, no solo en algunas mujeres, sino en todas, existe en torno a la uretra femenina un tejido glandular que, tanto en la estructura como en su función, se parece a la próstata masculina y cuyos conductos desembocan en parte dentro de la uretra y en parte a la salida de esta. Este tejido glandular está activo en sus funciones y no es, como se creía todavía a finales de la década de 1980, simplemente un resto atrofiado. Por ahora, la investigación no ha ido mucho más allá. Sigue sin estar claro si la próstata femenina, es decir, un tejido glandular situado en torno a la uretra, hace que la zona de Grafenberg sea erógena, o si estas glándulas no son, al menos en algunas mujeres, más grandes o más productivas de lo que se ha supuesto hasta ahora, con lo cual se explicaría que las cantidades de fluido sean en algunos casos abundantes. También habría de averiguar si la eyaculación es una parte integrante de la respuesta sexual y, en caso afirmativo, qué objeto podría tener, o si se trata más bien de un efecto secundario. En el caso de que el fluido, en parte o en su totalidad, provenga de la vejiga, se plantea la pregunta de si el músculo que cierra se puede abrir a causa de la estimulación o cómo sucede esto. Como la mayoría de nosotros los hombres sabemos por experiencia propia, la excitación sexual no trae consigo de modo alguno la apertura del músculo que cierra la vejiga, sino todo lo contrario. No hay razón para pensar que en las mujeres vaya a suceder de otra manera, En vez de investigarse primero el punto G con mayor precisión, se saca al mercado continuamente nuevos puntos como el punto K, el clítoris, que ya no es tan nuevo, el punto U en el meato urinario y finalmente en el 2003 el punto A, que tendría que estar entre el punto G y el cuello uterino. Quedan libres 22 puntos entre la B y la Z, por lo que hay un campo muy amplio para investigadores que quieran hacerse famosos, Si se llegara a aclarar finalmente cuál es exactamente la composición del fluido eyaculado y dónde se produce, este sería un conocimiento útil, entre otras razones porque los resultados influirían en el trabajo de los sensores del British Board of Field Classifications. En Inglaterra están prohibidas todas las imágenes que tengan relación con los juegos urinarios de las relaciones sexuales y la eyaculación femenina está considerada por el BBFC simplemente como una expresión inventada para minimizar estas cochinadas ilegales. Otro dato interesante es que en la literatura especializada del siglo XX, en la medida en que se basa en encuestas realizadas a mujeres como por ejemplo el superventas Sheer Height titulado El Informe Height, para el que se preguntó a apenas 2.000 mujeres sobre sus experiencias sexuales, la eyaculación femenina no pretende desempeñar papel alguno. En cambio, si actualmente alguien plantea una pregunta al respecto en los foros de internet o en algún lugar de nuestras redes sociales, son numerosas las mujeres que toman la palabra inmediatamente para mostrarnos que conocen el fenómeno y tienen opinión propia al respecto. Mientras la eyaculación femenina no existe oficialmente, lo que sucedía era que, o bien no se mencionaba, o no se consideraba digna de mención, o se silenciaba por vergüenza a causa de la teoría que la relacionaba con la incontinencia urinaria. Así es como la ciencia en ocasiones hacen que crezcan nuevos órganos. Suscríbete a Crónicas Lunares de Zoom en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónicas Lunares de Zoom es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros.
Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?